De mí han pasado 3 minibuses cuando estamos bajando. ¿Cuál es la función de la voltaje? ¿La que sigue? Igual te diga, ¿no? ¿Para qué tipo de irrigación tiene? Sí, me meto. Señorita, no se puede comer. Ah, no, 13, ¿a quién se la va a preguntar? En el caso del hígado, ¿quién le daba su ubicación nutricia? Hepática, aórtica. Pues bien, anatomía. Sí, la 3 está hablando de pulmón. Sí. ¿Pero por qué de hígado? Es hígado igual. No, ¿ves? Es más práctico. ¿Cómo es? Está hablando de hígado. ¿Y quién le da su irrigación funcional? La porta. Esa canción de hígado. ¿Quién le va a dar su irrigación nutricia? Circulación pulmonar, dice acá. ¿Quién le va a dar la irrigación que necesita para su ¿Dónde dice pulmonar? Yo veo un pulmón ahí con... Dice radiografía. Sí, no veo, pero creo que es hablando de hígado. Sí. Las arterias bronquiales. ¿Mamas de quién? Decidite, ¿no? De la cara. Ya. Concepto importante. Si son ramas de la aorta y van a dar irrigación a los componentes pulmonares, bronquios y demás, participarán del intercambio gaseoso. ¿Sí o no? Sí. La sangre de las arterias bronquiales. Ahora sí me voy a enfermar, de verdad. No, pues no participa. No participa. Se le conoce como el shunt fisiológico. Porque es sangre que no participa del intercambio gaseoso. En cambio, la sangre de la arteria pulmonar, ¿qué tipo de irrigación es? Está bien que sea más alto. Irrigación Lo voy a funcional. hacer ¿Por mirar. qué? Porque da origen a los capilares alveolares. ¿Para qué servían los capilares alveolares? ¿Para qué sirven los capilares alveolares? Intercambio, claro, para el intercambio. ¿Para qué sirven? Para intercambiar cosas. Por eso es irrigación funcional. Estas arterias pulmonares. Bueno, de drenaje venoso, ¿hacia dónde llega? Venas pulmonares que terminan en el circuito de la vena ácidos y de ese modo retornan a la aurícula derecha. Y el drenaje linfático hacia el conducto torácico, lo cual termina desembocando en el ángulo de la yugular. Ya. ¿Para qué sirve la circulación pulmonar? Primero, facilita el intercambio gaseoso, participa en la hematosis vital, por eso es que está en la relación ventilación-perfusión, sin perfusión, nada funciona. ¿Para qué más sirve? Es un filtro metabólico, ¿no? ¿Se acuerdan qué cosas se metabolizan? La angiotensina, la noradrenalina, las aminas, la serotonina, la histamina, la clamitina, una gran cantidad de vasodilatadores, ¿no? ¿Qué otra función tiene? Es un filtro. Filtra émbolos, filtra parásitos, filtra los extraños, filtra miles de cosas que si no estuviera el pulmón ahí, pasarían a la circulación izquierda. ¿Y cómo más? Ahora bien, los vasos de la circulación pulmonar tienen características. Son vasos de alta o de baja resistencia. Son vasos de alta resistencia. No le conviene trabajar con alta resistencia. ¿Cuál es el problema? El izquierdo, el derecho, el delgadito. Imagínense si fuera un circuito de alta presión. El ventrículo derecho no podría bombear con ese circuito, ¿no? Que es lo que pasa en el cuerpo pulmonar. Así que los vasos de la circulación pulmonar son vasos de baja resistencia.
¿Y por qué son vasos de baja resistencia? Porque tienen una túnica media más delgada. ¿Se acuerdan de la derecha la túnica media de los vasos? La derecha de músculo liso. Tiene una menor cantidad de músculo liso. También tiene una menor cantidad de fibras de colágeno, lo cual les enseñan vasos. Y cumplen tres grandes condiciones, ¿no? Son muy distensibles para alta distensibilidad. Son fácilmente compresibles y pueden reclutarse. Son tres grandes condiciones. La circulación pulmonar. Bueno, la distensibilidad ya la hemos visto. No quiere distensibilidad. Pero si nos ponemos a correr, a hacer cardio, vamos a comenzar a aumentar el número de capilares que necesitamos. De ese modo llegaríamos a utilizar el 80-90% de nuestra circulación. Eso es reclutamiento capilar. Y esa función depende de las características de la vascularización pulmonar. Ya. Todo esto se junta para explicarnos dos grandes determinantes, ¿no? ¿Cómo está determinada la presión de la arteria pulmonar? Bueno, para empezar hablamos de sus valores. ¿Se acuerdan con qué presiones juega la circulación pulmonar? Primero hablamos de la sistémica. ¿Con qué valores de presión juega la presión arterial sistémica? ¿Cuánto maneja de sistólica? ¿Cuánto de diastólica? ¿Cuánto de ya, 120-80. ¿Y de arterial media? Bueno, en eso se manejan muy bien. Ok, ¿qué le pasa a la presión arterial pulmonar? Como hemos visto, son vasos que tienen menor resistencia, tienen menos presión, por lo tanto van a jugar con presiones más bajas. ¿Se acuerdan cuánto es la presión sistólica? 80 revienta. Ya, 25. La diastólica, ya, en 8, 10, pero bueno, podemos hablar de valores en 8. ¿Y su presión arterial media cuánto es? 3, bueno, 15. No hay una presión arterial media de 15. Entonces, como les decía, son circuitos que trabajan con muy poca presión. ¿Y por qué trabajan con poca presión? Porque lo que hace la circulación pulmonar es distribuir las presiones, ¿ya? Resulta que en la circulación sistémica, ¿cuál era el gran determinante de la presión? ¿Se acuerdan? ¿Quién determinaba? Más que presión, la resistencia de la circulación sistémica. Las arteriolas, ¿no? Las arteriolas. Ahí es donde ocurre la vasoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que hace la circulación pulmonar? No depende de arteriolas, sino que esta va a depender de distribuir en tercios la presión. Un tercio va a depender de las arterias, un tercio va a depender de las venas y un tercio va a depender de los capilares. Lo cual garantiza que trabajen con presiones mucho menores. Ahora bien, ¿qué repercusiones tiene esto? ¿Cuál será el gasto cardíaco que maneja la circulación sistémica? ¿Cuánto será?
será el gasto cardíaco de la circulación pulmonar? ¿Será más o será menos? Igual. Es igual, ¿no? Porque las circulaciones son circuitos cerrados. La misma sangre que maneja un lado del corazón tiene que ser la misma que maneje el otro lado del corazón, ¿no? Porque están conectados, son circuitos cerrados. Entonces aquí también vas a manejar 5 litros minuto. Muy bien. Nos acordaremos de una formulita. Recordamos que la resistencia es igual a presión sobre flujo. En este caso, presión sobre el gasto cardíaco. Si es que el gasto cardíaco es constante, pues este nos da igual, ¿no? ¿Quién va a ser el gran determinante de la resistencia del vaso? La presión, ¿no? ¿Y cuál de los dos tendrá mayor resistencia? ¿Circuito sistémico o circuito pulmonar? Circuito sistémico, exacto, porque trabaja con presiones más altas, ¿no? Es por eso que este tiene una resistencia alta, ¿no? En cambio, ¿qué le pasa a la circulación pulmonar? ¿Cómo será su resistencia? ¿Más baja o más alta? Más baja, exacto. Por eso es que trabaja con bajas resistencias, ¿ya? Recuerden que esta es la ley de Ohm, la ley de Ohm que se aplica también para la parte de la. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el circuito pulmonar trabaja con presiones bajas, resistencias bajas, que están distribuidas de manera de tercios, ¿ya? Y sobre todo considerando que el gasto cardíaco sea constante. Ya. Dicho esto, podemos hablar de los grandes determinantes de la presión arterial pulmonar, que van a ser de dos tipos. Tenemos determinantes pasivos y determinantes activos. Dentro de los pasivos, ¿quién juega? Juega la ventilación y juega el volumen pulmonar. Y tiene sentido, ¿no? Si es que esta es la vía aérea, esta es la alveola, y a su alrededor tienes a los vasos sanguíneos, podríamos decir que tienes dos tipos de vasos, ¿no? Unos que se conocen como los vasos extracapilares y otros que se conocen como los vasos alveolares. Perdón, extraalveolares. Alveolares son los vasos alveolares. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos de ventilación nos referimos a las dos grandes fases del ciclo ventilatorio, ¿no? Inspiración y expiración. ¿Qué es lo que pasaría cuando hacemos inspiración? Cuando inspiramos, pues que la corriente de aire ingresa por la vía aérea y una vez que ingresado va a condicionar dos procesos, ¿no? El primero va a generar mucha presión dentro del alveolo porque está llenando de aire y como genera mucha presión dentro del alveolo, vas a tender a comprimir la circulación extraalveolar. Esta se comprime y vas a tender a distender la circulación alveolar. Esta se expande. En cambio, ¿qué va a pasar en la expiración? Pues va a pasar lo contrario, que cuando expiras, pues todo el aire sale, y como todo el aire sale, los vasos alveolares tienden a contraerse y los vasos extraalveolares, como está pasando por aquí la columna de aire, tienden a dilatarse. Muy bien. Resulta que en la inspiración y en expiración máxima vas a tener las tasas de resistencia mucho más altas, pero recuerden que el diámetro de un vaso nos va a condicionar la resistencia del mismo. Entonces, en la inspiración y en expiración máxima se tienes la mayor resistencia. ¿Cuándo vas a tener la menor? La menor resistencia se alcanza cuando estás en la capacidad residual funcional. ¿Se acuerdan qué era la capacidad residual funcional? Ya después de la inspiración. Ya, muy bien. Y esta grafitita, este dibujito que está en el video, nos está enseñando exactamente eso, ¿no? Fíjense cómo las resistencias van a ser más altas, tanto en la porción inspiratoria como en la porción expiratoria, pero la resistencia va a ser menor cuando estás en capacidad residual funcional. Cuando llegas a ese punto,
famoso. El famoso reflejo arteriolar. Muy bien. Por otro lado tienes a los vasoactivos. Que como sabemos pueden ser de dos tipos, ¿no? Vasoconstrictores y vasodilatadores. Bien, ¿cuáles tienden a ser vasoconstrictores? ¿Qué vasoconstrictores pulmonares conocen? ¿Qué? Es un vaso constrictor. Sí. Dile que la adrenalina. Las aminas. Claro, la adrenalina, sí, y demás. Vasodilatadores, ¿cuál sería? Las prostaglandinas, sí. Ya. ¿Qué más? Bueno, un poco más. Así es como se regula la presión. Ahora bien, cuando llega el momento de explorar eso es lo básico que está claro. Cuando llega el momento de explorar la circulación pulmonar, pues tenemos varias herramientas, ¿no? Pues se le da el examen clínico. Sí, no siempre es la punta de lanza, pero son hallazgos bastante específicos. Se dan cuenta de que no lo que vamos a contar realmente tiene disnea, tos, respiratoria. Entonces son hallazgos muy poco específicos. En general nos apoyamos en las herramientas. La principal, ¿cuál sería? Los estudios de imagen. La imagenología que se da. Y dentro de los estudios de imagen tenemos varios, ¿no? Tal vez el más barato, el más rápido y más práctico de utilizar sea la radiografía de tórax. Se puede observar los vasos sanguíneos en la radiografía de tórax. ¿Sí o no? ¿Se contesta? ¿Sí contesta? ¿Cuál es el tórax? Se observa, claro, se observa. La trama vascular, o la famosa trama peridia, es el hallazgo que deberíamos de encontrar. ¿Ya? Fuera de eso tenemos cosas más elaboradas. Una de las que vamos a hablar bastante hoy día es esta. Esto se llama angiotac. Es una tomografía, pero esto es contrastado, que nos permite evidenciar de una manera bastante bonita la ramificación de la arteria pulmonar. Recordemos que por aquí debería estar el vértebra pulmonar, divididos en sus dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, cada una con sus ramas segmentales. Justamente lo que se observa en este ejemplo de muy bien, ¿qué otras cosas más tenemos? Tenemos a la cartografía de ventilación y perfusión. Es una manera objetiva de estudiar los trastornos de la ventilación para la perfusión. Ok. Muy bien, dicho eso, pues podemos empezar a hablar de enfermedades. Empezamos con esta, de hipertensión pulmonar. Ya, ¿cómo definiríamos hipertensión pulmonar? Cuando la presión está por arriba de 25 milímetros de mercurio. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Porque ¿cuánto tenía que ser tu sistólico? 25. Pues después de por encima de esto, pues ya va a ser hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una entidad que tiene mecanismos y que tiene causas. Pero sus causas son bastante deducibles si nos acordamos de la fórmula de la presión. ¿Cuál era la fórmula de la presión arterial según la ley de Ohm? ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial según la ley de Ohm? ¿Quién es? La ley de Ohm. Despejaremos presión. ¿Cuánto sería la presión? Resistencia dividido entre La presión. ya, resistencia Entre la presión. vascular pulmonar por ya, bueno, en este caso sería flujo sanguíneo pulmonar. Estamos analizando la presión en el sentido pulmonar. Muy bien, esto ya lo conocemos, esto no es nuevo, ¿no? La ley de Ohm. Pero, como habíamos visto, la circulación pulmonar no trabaja aislada, necesita estar acoplada a la aurícula izquierda, porque es un circuito cerrado. Entonces, le tenemos que aumentar la variable presión de aurícula izquierda. ¿Ya? Hay que aumentar esa variable. Muy bien, entendiendo esto, y creo que está bastante claro, podemos fácilmente deducir las causas de la hipertensión pulmonar. ¿Qué tendría que pasar para que la presión de la pulmonar suba? ¿Qué le tiene que pasar a estos parámetros? ¿Tienen que subir o tienen que bajar? Tienen que subir. ¿Cuál tiene que subir? ¿Tienen que subir A o tienen que subir B? A. Ya, tienen que subir A. ¿Y B? También.
exacto, es una suma. Mientras más suman, pues mejor todavía, conviene. Entendiendo eso, pues podemos deducir las causas de la hipertensión pulmonar. Muy bien, primera causa, aumento del flujo. ¿Cómo es que aumentaríamos el flujo sanguíneo pulmonar? Primero, los estados de hipergasto. Los estados hiperdinámicos. ¿Qué es lo que pasa en los estados hiperdinámicos? Que aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco en la circulación izquierda, también aumenta el gasto cardíaco en la circulación derecha, porque son circuitos cerrados. No se olviden que lo que maneja el corazón izquierdo es lo mismo que tiene que manejar el corazón derecho. ¿Qué enfermedades juegan aquí? Aquí juega la anemia. Ya juega el hipertiroidismo. ¿Qué más? Ustedes digo, ¿qué más? Ya hemos visto varias causas de estado de hipergasto. ¿Qué más? Pues, ¿dónde más hay estados hiperdinámicos? La enfermedad hepática crónica, la insuficiencia hepática crónica. En el embarazo, ¿dónde más? En la enfermedad de Paget. Todos esos también cursan con estados de hipergasto. Ya, otra causa. ¿Qué otra cosa podría ser que aumente el flujo de tu corazón derecho? Que tengas algo que te aporte más sangre. ¿Qué puede ser algo que sea algo que te aporte más sangre? Un shunt. Una comunicación. Un shunt. Izquierda-derecha. Claro, en este caso, ¿qué va a pasar? Toda la sangre de tu izquierda pasa a la derecha, y como pasa a la derecha, más flujo hacia la arteria pulmonar, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Muy bien. Causas para shunt izquierda-derecha. Pues, comunicaciones, ¿cuáles? Ya, la CIA. Muy bien, ¿qué más? La CIV. En general juegan las cardiopatías acianógenas. Todas las acianóticas juegan dentro de esta categoría. CIA, CIV, el FOB y demás. Entonces, esas jugarían dentro de esta categoría. ¿Qué cosas podrían subir la resistencia? Bueno, aquí también tenemos otro conjunto de entidades. Por ejemplo, aquí encontraríamos a las causas idiopáticas, las causas primarias, las que vamos a hablar en un momento. ¿Qué más tenemos? Tenemos a las enfermedades obstructivas. Aquí jugaría el EPOC. ¿Cuál de los dos producía más alteración vascular? ¿Enfisema o bronquitis crónica? ¿Cuál producía más cardiomegalia? ¿Enfisema o bronquitis crónica? Enfisema. ¿Qué más? Juegan las restrictivas. ¿Por qué? ¿Dónde están los vasos sanguíneos? ¿Dentro del alveolo o en el intersticio alveolar? Claro, entonces cualquier cosa que les pase al intersticio fibrosa, pues vas a subir mucho la resistencia de tus vasos y eso te va a condicionar un aumento de la resistencia pulmonar. Muy bien. Y poco más. Vámonos con estas. El aumento de la presión en la aurícula izquierda. ¿Qué cosas podrían subir la presión en la aurícula izquierda? Pues aquí juegan las. Bueno, solo que tengas un mixón en el fondo izquierdo. No debería. La hipertensión, no. Insuficiencia, no. Las valvulopatías. Claro. ¿Cuáles? Las del corazón izquierdo. ¿Cuáles son las válvulas izquierdas? El dedo mayor. ¿Cuál? La mitroaórtica. La mitral y la aórtica. Tiene sentido, ¿no? Esta parte es importante que esté bien comprendida, porque es vital para la insuficiencia cardíaca cuando se habla de cardio. ¿Qué no llegamos a cardio? Entonces, bien, bueno, esto es así, ¿no? Aquí es, vamos a ver.
sería la estenosis mitral. O si es que tienes una valvulopatía aórtica, el ejemplo típico sería la insuficiencia aórtica. Pues que la sangre no va a poder avanzar, ¿no? Aquí sale, pero regresa, y aquí directamente no pasa. Por lo tanto, la sangre no está avanzando. Si no está avanzando, ¿aumenta la presión? Sí, ¿no? Aumenta la presión en la aurícula izquierda. Y aquí pasa algo interesante que se llama transmisión retrógrada. Como está subiendo la presión en la aurícula izquierda, toda esta sangre va a comenzar a, entre comillas, ¿no?, generar el tráfico. Es como que estuviera bloqueando el flujo de la circulación. Por lo tanto, por aquí la sangre fluirá de manera adecuada. No. Y por lo tanto, ¿su presión subirá? Sí, aquí sube la presión. Muy bien. Sube la presión en las venas pulmonares. Si sube la presión en las venas pulmonares, ¿congestionarán a los capilares? También, ¿no? Por lo tanto, ¿subirá la presión capilar pulmonar? También, ¿no? Sube la presión capilar pulmonar. Y como sube la presión aquí, ¿esto repercutirá sobre la arteria pulmonar? Sí, ¿no? Por lo tanto, sube la presión de la arteria pulmonar. ¿Listo? Dense cuenta que fallos en la circulación izquierda terminan produciendo complicaciones a la derecha. Por eso es que la principal causa de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué es? Claro, la insuficiencia cardíaca izquierda es por eso. Es por este mecanismo de transmisión retrógrada del presentes. Ya. ¿Qué más juega aquí? Aquí juegan las alteraciones de la contractilidad, bueno, más bien de la relajación y de la dilatación del corazón izquierdo. ¿Quién jugaría aquí? ¿Quién jugaría la miocardiopatía atrófica? Recordamos que es una entidad generalmente de origen genético, se pueden ser ambos genes asociados. Genes de la cadena pesada de la miosina, genes de la quitina, que están vinculados a una excesiva rigidez de los sarcómeros y por lo tanto una limitación respecto a la extensividad y relajación del corazón izquierdo. Muy bien, les cuenta que sus causas son bastante deductivas. Ahora bien, hablaremos de su clasificación. Bueno, hay varias maneras de clasificar esto. Vamos a hablar de la primera. Es una clasificación bastante sencilla y está basado en esto. Fíjense que, basados en este dibujo, podríamos dividir a las causas de la hipertensión pulmonar en dos tipos. Ponemos una línea aquí y vamos a decir que todo lo que está desde los capilares para adelante se va a llamar hipertensión pulmonar postcapilar. ¿Quiénes serían hipertensiones postcapilares? Todas las cardiopatías y sobre todo aquellas que afectan a la aurícula izquierda. Aquí básicamente juega la patología cardíaca. ¿Ya? Todo lo que esté de los capilares para atrás, ¿cómo se va a llamar? Hipertensión pulmonar precapilar. ¿Quiénes juegan dentro de las precapilares? Aquí jugaría cualquier cosa que afecte a la arteria pulmonar, ¿no? Juega la bronquitis, juega el TEC, juega los estados hiperdinámicos, cualquier cosa que tenga la frente este lado del corazón va a ser precapilar. Es una clasificación bastante patológica. Generalmente no se llega a esto, pero es bueno entenderla con los fines didácticos que tiene. Muy bien, como esta clasificación nos permite, porque esta necesita medir distintas cosas para la determinación, en el 2013 se ha montado un conjunto de expertos en una escala que se llama NISA. ¿Y qué es lo que han hecho? Han creado la gran clasificación de la hipertensión pulmonar según la escala NISA. ¿Y qué es lo que te dice la clasificación de la NISA 2013? Te dice que la hipertensión pulmonar se va a dividir en 5 grandes familias, en 5 grandes grupos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, el grupo 1 va a corresponder a las causas de hipertensión arterial pulmonar primaria, también conocida como idiopática. Bueno, madre. En general aquí viene cuando no denuncias una causa. Resulta que la hipertensión pulmonar es una enfermedad que es más frecuente en mujeres de media entre los 30 y los 40 años y que tiene cierto componente genético asociado. Es más frecuente si tienes alguna familia dentro de tu árbol que ha tenido hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ¿qué entidades juegan aquí? Aquí juega la hipertensión arterial pulmonar familiar. Y aquí se han metido varios genes, ¿no? Si siguen usando un tipo de genes, los genes etc., que tienen cierta implicación patológica, sobre todo respecto a lo que es el fenómeno de la hipertrofia de la túnica media, como vamos a ver en un momento. Ok, ¿qué más? Jugarían las causas idiopáticas, genes que no tienen una causa aclarada.
jugarían las causas vinculadas a el consumo de tóxicos. Dentro de estos tóxicos, los más asociados son los anoexígenos, compuestos que limitan el apetito y que de ese modo evitan que consumamos comida. Quienes también juegan aquí juegan las drogas y juegan un aceite, se le conoce como el aceite tóxico, el aceite de coche, que también tiende a producir hipertensión arterial pulmonar. Se llama así, se llama del aceite tóxico. Ya. ¿Qué más? Tenemos a las colagenosis, ¿no? Y juegan las colagenopatías. ¿Cuál era la colagenopatía que producía más enfermedad pulmonar intersticial, más fibrosis, más fibrosa? ¿Cuál era? ¿Cuál es la que produce más hipertensión pulmonar? La esclerodermia. ¿Cuál es la que produce más derrame? El lupus. Y jugando en los tres grupos estaría la enfermedad mixta del tejido conjuntivo y el shock. Bueno, aquí también juega la esclerodermia, la esclerosis sistémica, sobre todo en su variante esclerosis sistémica, ¿no? Para la redundancia. ¿Qué más? Tenemos la hipertensión portal, ya hemos entendido por qué, ¿no? Hepatopatía crónica, estado hiperdinámico, estado de hipergasto, por lo tanto, aumenta el flujo. Recordamos que aquí juegan todos los vasodilatadores que producían normalmente el intestino. Tenemos a los virus, las causas virales. Aquí juega el VIH, que es importante. También se han escrito el virus de hepatitis C, pero lo más importante es el VIH. Ok. ¿Y qué más? Un poco más. Vámonos con la clase número 2. La clase número 2 corresponde a aquellas enfermedades o aquellas causas de hipertensión arterial pulmonar secundarias a cardiopatías. ¿Qué enfermedades jugarían aquí? Pues ya las hemos contado, ¿no? Las valvulopatías, estenosis vital, insuficiencia aórtica, y las alteraciones de la contractilidad y de la relajación del ventrículo izquierdo. Son exactamente las mismas causas. La causa número 3 corresponde a la hipertensión arterial pulmonar secundaria a las neumopatías crónicas. ¿Cuáles serían las neumopatías crónicas? Aquí juega el EPOC, bronquitis crónica, enfisema, juega la EPID, juegan los trastornos intersticiales y demás. Entonces, como hemos contado por este lado, juegan aquí. Vamos a meter al T. Ya. Causa número 4, pues es el T. Hipertensión arterial pulmonar secundaria a T crónico. El T crónico es una entidad cuya etiología no está del todo esclarecida. Se cree que en realidad son secuelas de episodios previos de T, ¿ya? Y que van a producir indicaciones, sobre todo de componente circulatorio, a largo plazo. Es muy similar con el coagulante. Finalmente tenemos a la causa número 5, ¿no? Cuando no le puedes encontrar una causa, entra en la familia número 5, que es la causa multifactorial. ¿Quiénes juegan aquí? Aquí juegan enfermedades de las más variopintas. Juega la sarcoidosis, juegan algunas EPIDs y poco más. Aquí nos estamos olvidando de la esquistosomiasis. Listo. ¿Cuáles creen que sean las más frecuentes? Grupo 1, 2, 3, 4, 5. Grupo 5, ¿no? Ya, claro, las más frecuentes van a ser grupo 2, grupo 3. Estas van a ser las más frecuentes. Ya, muy bien. Si es que, y ya eso te dice, ¿no? Si es que tienes hipertensión pulmonar, lo primero que hay que hacer siempre es buscar una cardiopatía o una neuropatía. Siempre se hacen experimentillas, hay que buscar alguna causa. Si todo está bien, te dice pensar en el grupo 4, del crónico. Aquí te hacemos intentar, vemos dinero de ellos. Si no te encontramos una causa, aquí recién te vuelves grupo 1. O si no te vuelves grupo 5. Pero lo más habitual es que te vuelvas grupo 1. Una causa idiopática. Muy bien. Un poco más. Vámonos con sus consecuencias. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en la hipertensión pulmonar? Pues vamos a tener básicamente dos tipos de alteraciones, ¿no?
por un lado, vas a tener alteraciones secundarias a la hipertensión arterial pulmonar y por otro lado, alteraciones en el ventrículo derecho. ¿Qué es lo que pasa en la arteria pulmonar cuando se ve sometida a hipertensión? ¿Se acuerdan qué es lo que hace un vaso cuando está sometido a una presión muy alta? ¿Qué enfermedad le pasa? Se esclerosa. Ahí es donde ocurre la arteriosclerosis. Entonces, como tu vaso, como tu arteria pulmonar está sometida a mucha presión, esta mucha presión va a inducir un fenómeno de hipertrofia de la túnica media. Y como tu túnica media se vuelve más gruesa, más desarrollada, pues va a producirte una serie de cambios que a nivel anatomopatológico se conocen como los cambios plexiformes. En los cambios plexiformes la túnica media se engrosa, la íntima se adelgaza, aumenta la cantidad de fibras elásticas y demás, ¿ya? Y estos cambios van a condicionar una serie de alteraciones. Para empezar, vas a estimular una serie de receptores en la pared de los vasos y próximos a la vía aérea, que se conocen como los receptores C. Y cuando estimulas a los receptores C, vas a inducir un fenómeno de disnea. Muy bien, ¿qué más? Si es que está subiendo la presión, porque está aumentando demasiado la presión, pues podría ocurrir algo, ¿no? Que la presión hidrostática aumente. Y si la presión hidrostática aumenta, ¿qué le va a pasar al líquido que está dentro de los vasos? ¿Sale o se queda dentro de los vasos? Sale, ¿no? Exacto, se convierte en un trasudado. Ese trasudado, ¿qué va a estimular? Tos. Va a estimular un fenómeno de tos. Tos seca. Ok. Muy bien, y finalmente tenemos al ventrículo derecho. Ya hemos visto lo que le pasa, ¿no? Mucha presión, mucha presión, mucha presión, mucha presión. Esta presión también se transmite, ¿no? Hacia el ventrículo derecho, por lo tanto aumenta la presión del ventrículo derecho. ¿Y qué hacía el corazón cuando aumenta mucho la presión intracavitaria? ¿Cómo responde? Hipertrofia, exacto. ¿Qué tipo? Concéntrica o hipertrofia concéntrica. Recuerden que la concéntrica es secundaria a aumentos de presión y la excéntrica es secundaria a aumento de volumen. Entonces, en este caso vas a tener un fenómeno de hipertrofia concéntrica. ¿Eso qué quiere decir? Que si tu ventrículo derecho normalmente fuera esto, en un corte transversal, ahora que es más gordito, porque tiene hipertrofia hacia el centro concéntrica, pues lo verías así, con una pared mucho más gruesa, mucho más desarrollada. Lógicamente esto no es bueno para la circulación, ¿no? Porque aquí se están llegando las venas. Y cuando llegan las venas se encuentran con mucha presión y se te va a generar un modo de vena cardíaca derecha. Muy bien, la principal complicación de esto es el desarrollo de cardiotonía, hipertensiva, también conocida como el corazón pulmonar. ¿Qué está diciendo eso? Tu corazón está sufriendo porque tienes una causa pulmonar. Muy bien, dicho esto, pues dense cuenta de que las manifestaciones de la hipertensión pulmonar son bastante lógicas, ¿no? ¿Con qué curso? Con disnea. Esto también va a asociar un tipo de dolor, el dolor angiovascular. ¿Se acuerdan cómo era el dolor angiovascular? O el dolor vascular torácico. Lo hemos visto, ¿no? Los tipos de dolor. Aparece aquí, también aparece en la tela. Es dolor continuo, punzante, muy radiado, ¿no? Se aparece en la región torácica. Ya. Y listo, nada más, eso te produce la hipertensión pulmonar, ¿no? O sea, con disnea y dolor. Y eso, el dolor es muy variable. Generalmente no está, pero bueno, si está, te orienta bastante. Lo más habitual es que tengas disnea, algo de tos, y que directamente te diagnostiquemos cuando ya estás aquí, cuando ya has desarrollado una falla cardíaca derecha. Es el curso habitual de la hipertensión pulmonar. Muy bien, vámonos a sus estudios complementarios. Bueno, desde luego, lo más útil va a ser dentro de los estudios complementarios la radiografía. Los estudios de imagen. A
A ver, ¿qué estamos viendo ahí, muchachos? ¿Qué te llama la atención? Ya, muy bien, ¿no? Índice cardiotorácico. ¿Cuánto crees? ¿Estará arriba de 0,6? Sí, ¿no? Esto es suficiente, no estamos en el límite. Está arriba de 0,6, muy probablemente. Así que tenemos cardiomegalia, ¿no? Fíjense bien. Cardiomegalia, observen que a expensas de aumento del tamaño del ventrículo derecho, pero también del tamaño del ventrículo izquierdo, ¿no? Que probablemente la causa era secundaria de una cardiopatía, es lo más probable. Muy bien, ¿qué más vemos? Tiene un marcapasos. Ya tiene un marcapasos, ya me parece bien. Eso todavía refuerza más la sospecha de que el problema era cardíaco. ¿Qué más? Algo para orientar la hipertensión pulmonar. ¿Cómo está la trama vascular? ¿Se acuerdan qué era la trama vascular? Es esto, ¿no? Son todos los vasos que meten desde el hilo. Desde el hilo pulmonar. Entonces, fíjense que hay un aumento marcado de la trama vascular, ¿no? Los vasos son muy visibles. Esto es una manifestación de que los vasos están llenos de sangre, están muy congestionados. Bueno, también la presencia de cuidados de los vasos, vamos a hablar de eso. Y algo interesante aquí es hablar de la redistribución del flujo. Fíjense que tenemos un importante flujo, tanto a nivel basal como a nivel apical. Lo habitual o lo normal sería tener las bases más irrigadas respecto a lo que son los ápices, ¿no? Porque así está distribuida las zonas del pulmón. En este caso, dense cuenta que tenemos una importante vascularización también a nivel apical. Ok. Bueno, la radiografía tampoco se la van a hacer, nos orienta mucho. ¿Qué más tenemos? El electro. ¿Qué quieren que observaremos en el electro? O sea, todo lo que hemos contado, ¿qué observaremos en el electro? Elevación del cuerpo o del pecho. Cuerpo. ¿Qué les pasa en el electro? Se eleva. Ya, ¿y cómo se viene eso en el electro? Aumento. Cueres. ¿Cómo se mira? Elevación. Recordaremos, ¿cómo se interpretaba un electro? Corazón. Primero ver el ritmo, ¿ahora te ves el ritmo? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que hemos dicho produce ritmos? Ritmo no nos interesa. Salvo que el poder hacia izquierda, tenga su vibración auricular, etc. Bueno, segundo, eje. ¿El eje nos interesará? Sí, pues, porque ¿qué te dice el eje? El sentido de la despolarización del corazón, ¿no? Te dice hacia qué lado se está generando la corriente eléctrica. Y si tienes más masa muscular a la derecha, porque tu ventrículo está aumentado de tamaño, pues es lógico que el eje se desvíe hacia dónde? Hacia la derecha. Que tengas un desvío derecho del eje cardíaco, claro. ¿Qué más? Bueno, ya después nos iríamos a los marcadores de alteración cardíaca como tal. Aumentaría la amplitud de las ondas QRS, ¿no? Sobre todo la de predominio de derivaciones derechas, que se observa en las precordiales, lo veremos en V1, V2, también en AVR. ¿Qué más? Bueno, un poco más. En el electro, eso sí quiere decir que un cardiograma. Aquí veríamos alguna alteración estructural que tiene el corazón. Las valvulopatías se miran con eso. La geografía pulmonar, ¿qué quiere decir eso? Ya, ok, es una representación gráfica de la vascularización pulmonar, ¿no? ¿Cuándo veríamos una geografía pulmonar alterada? ¿En cuál de todas estas causas? ¿Para qué nos serviría la geografía? Porque se dan cuenta, la placa nos sirve para esto y para esto. Todo lo que sirve el corazón nos sirve para esto. ¿Para qué nos serviría la geografía? ¿Para qué quisiéramos ver los vasos? Para ver que estemos fluidos, para buscar un D. La geografía nos sirve para esto, para buscar D crónico. La gamografía de ventilación y perfusión también, vaya tanto en este como en las neuropatías crónicas. Ya, muy bien, y ahora tenemos al cateterismo. Bueno, ¿en qué consiste el cateterismo pulmonar? Es algo bien interesante. Le vamos a poner un catéter por dónde. Si no me recuerdo, se entra a través de la entra por una de las venas.
no recuerdo la neuronía. Entonces entra el catéter por aquí, ¿no? Llegas por la vena cava superior hasta la aurícula derecha, pasas al ventrículo derecho, entras por la arteria pulmonar y llegas a los capilares. Y ahí vas a hacer algo bien interesante. Vas a insuflar un balón que va a ocupar todo el territorio de tus capilares pulmonares. ¿Qué vas a medir aquí? Aquí vas a medir una presión, la famosa presión en cuña. Vas a medir la presión capilar pulmonar, que se conoce como la presión en cuña o la wedge pressure. La presión en cuña. Muy bien, ¿para qué quieres medir la presión en cuña? Para distinguir dos causas importantes de hipertensión pulmonar. Si es que tu presión en cuña está alta, tendrías una hipertensión postcapilar o una hipertensión precapilar. Postcapilar, exacto. Porque el problema está por delante, ¿no? Está por delante de la presión que está mirando. En cambio, si tu presión está baja, ¿cuál sería la etiología? Creo postcapilar. Precapilar. Porque el problema está aquí atrás, por lo tanto no se han afectado los capilares, eso hace que la presión sea normal. Este concepto de post y de pre sería aquí, de utilizar el catéter Swanner. Swanner es el que va a llegar hasta la arteria, hasta los capilares pulmonares. Lógicamente esto no se hace de rutina, esto no se hace intencionista, es algo mucho más elaborado. Ya, muy bien, ¿qué más tenemos? Esto. A ver, había alteraciones gasométricas. Deberíamos tener una gasometría. Sí, ¿no? Muy bien. Hipoxemia. Nada más. Ya, creo que un poco más. Vámonos a la parte del diagnóstico. Ya vamos a contar, ¿no? Si el diagnóstico de otros observamientos. Muy bien, finalmente nos vamos a tratamiento. Bueno, ¿cómo se maneja esto? Para empezar, tienes que tratar de buscar la causa. Tienes que poner en una de estas categorías, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que es familia 2, grupo 2, ¿cuál va a ser tu principal medida terapéutica? Cirugía. ¿Cirugía de qué? Ya, bueno, entonces tratar la cardiopatía, ¿no? Si estás aquí, pues tu principal medida es tratar la cardiopatía. Vas a operar, vas a poner una parilla, ya tú verás lo que haces. Si estás aquí, ¿cuál será tu principal medida terapéutica? Tratar la neuropatía, ¿no? Si tienes EPOC, darás broncodilatadores, verás cómo mejoras la ventilación aérea. Me das cuenta que aquí la clave, ¿cuál es? Tratar la causa. Por eso te dice secundario A. Si tratas esto, la hipertensión desaparece. Tienes que quitar la causa. Si juegas aquí en un TEP crónico, ¿por qué lo tratarías? ¿Cómo se destruyen los humanos? Ya, anticoagulantes. La única indicación de anticoagulación en hipertensión pulmonar es esta. Clase 4. Clase 4. Porque es secundaria del crónico. Es lo que es lógico. Muy bien, sobre esto podríamos meter medidas generales. Lo primero es tratamiento etiológico. Y si eres aquí, ustedes dirán, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa si estás ahí. Lo primero es tratamiento etiológico. Lo segundo, medidas generales. Y aquí lo mismo, depende, ¿no? Anticoagulación solo si eres clase 4. Si tienes sobrecarga de volumen, ¿qué haríamos? Si estás en una de estas con los tóxico-dinámicos, ¿qué podemos hacer para que pierdas el volumen? Claro, diuréticos, ¿no? Aquí son los diuréticos. Los diuréticos pues, se manejan de manera bastante moderada, no manejan los especialistas. Muy bien. ¿Qué más? Lógicamente hay que darte oxígeno, ¿no? Como hemos visto, va a haber alteraciones hipoxémicas y la hipoxia que es plural, porque recordemos que te induce vasoconstricción hipóxica, y es lo que menos queremos, ¿no? Que aumente la constricción todavía más. Ya, muy bien. Y finalmente tendremos el manejo de la hipertensión arterial primaria, de la idiopatía. Bueno, esta parte es sumamente interesante, de la ejercicio. ¿Qué es lo que se hace aquí? Lo primero que se hace es un test, el test de vasoreactividad, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en que te vamos a administrar de manera invasiva, te vamos a meter un tubo, dentro de ese tubo te vamos a hacer pasar óxido nítrico. ¿Para qué? ¿Sí?
Ya, exacto, ¿no? Vamos a vasodilatar y vamos a ver si hay respuesta o no. ¿Cuál sería la respuesta esperable si estamos poniendo óxido nítrico? Que la presión suba o que baje. Que baje, exacto. Si es que la presión arterial sistólica de la arteria pulmonar baja, hay que saber eso. Pero en realidad tiene que bajar. Son tres parámetros. Si baja la presión, súper, es positivo. ¿Y cuál va a ser el tratamiento que te vamos a dar? Te vamos a dar bloqueantes de los canales de calcio. ¿Por qué? ¿Para qué servían los bloqueantes de los canales de calcio? Nos vamos a parar. ¿Para qué quisiéramos bloquear los canales de calcio de los vasos sanguíneos? ¿No? Nos acordaremos de qué está hecha la túnica media de los vasos. ¿Y qué necesita el músculo para contraerse? Nada, pues si bloquea los canales de calcio, listo. Por lo tanto, no se va a contraer. Aquí es donde juega el nifedipino y juega el diltiazem. Bueno, juega un dihidropiridínico y un no dihidropiridínico. ¿Ya has visto lo que hace los de calcio? Sí, excelente. Se ve que su clasificación, ¿no? DHT, no DHT, no se usa para cardiovertido, que son muy buenos moduladores y demás. Se usa eso. Ahora, ¿qué pasa si es que tu test es negativo, es no reactivo? O si es que tenías bloqueantes, pero ya no respondes. Vaya. Bueno, aquí es donde vamos a pasar a medir tu escala funcional. Te vamos a poner en tres posibles categorías. La escala funcional 1 de la OMS, la escala funcional 2 o 3 de la OMS y la escala funcional 4. ¿Ya? ¿En qué consiste la escala? Es básicamente qué tanto te cuesta hacer actividad física. ¿En qué consiste el grado 1? Pues que no te cuesta nada. Por lo tanto, ¿en qué consiste el grado 4? Que te cuesta mucho, ¿no? Te cuesta el reposo. Aquí tienes dificultad en el reposo. ¿Qué será en la escala 2? Dificultad leve. Y en la escala 3, dificultad moderada. Eso nada más es la sensación de disnea que aparece en respuesta al ejercicio y en el caso del grado 4, el reposo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa si estás en grado 1? Las guías te dicen, nada, seguir con bloqueando los canales de calcio o si no, reevaluar. La verdadera magia está aquí, está en el manejo de la clase 2 y la clase 3. ¿Qué creen que se utiliza para manejar la hipertensión pulmonar? Desde un punto de vista netamente fisiológico. ¿Cuál era el fenómeno central de todo esto? Que la presión está muy alta, ¿no? Hay vasoconstricción, por lo tanto, ¿qué nos interesaría hacer para cortar esa vasoconstricción? Vasodilatar, muy bien, pero no han respondido a los vasodilatadores más comunes que había. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de compuestos. Nos acordaremos, ¿cuáles serán los reguladores, los vasoactivos que jugaban aquí? ¿Cuáles te pueden vasodilatar? ¿Qué son? Ya, muy bien. Podemos utilizar agonistas del receptor de la prostaglandina I2. Aquí juega el selexipag. Otra. En este caso estamos poniendo un fármaco que actúa sobre el receptor. Ahora, te podemos dar la misma prostaglandina, ¿no? Agonistas de la prostaglandina I2. ¿Quién juega aquí? Aquí juega el milioprost. Todos los que generan el prost, no recuerden que son análogos de las prostaglandinas. Y acá me pasa los podemos hacer para vasodilatar. ¿Cómo se vasodilataban los vasos? Miren esto. Necesitas una enzima, ¿no? La guanilato ciclasa. Recuerden que cuando hay guanilato ciclasa, aumenta el CGMP, y si aumenta el CGMP, vasodilatación. Entonces tendríamos a los agonistas de la guanilato ciclasa. Entonces, ¿quién juega aquí? Aquí juega el riociguat. Okay. ¿Qué otra cosa más se les ocurre? ¿Se acuerdan quién metabolizaba el CGMP? ¿Quién venía y lo destruía? La difosfodiesterasa de tipo 5. Si bloqueamos esta enzima, aumentaremos el CGMP. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Qué fármaco hace eso? ¿Cuáles son los inhibidores de la difosfodiesterasa?
Recontra famoso. ¿Y ustedes los conocen? ¿Cuál es la píldora? Claro. ¿Qué es el sildenafil, el vardenafil, el tadalafil? ¿Por qué producen erección? ¿Actúan sobre el sistema nervioso? No. ¿Se acuerdan de qué depende la erección? De llenar dos vasos, de dilatar los cuerpos cavernosos, de hacer vasodilatación, básicamente. Entonces, como sabemos eso, ¿qué se utiliza? Inhibidores de la difosfodiesterasa de tipo 5. Aquí juega el sildenafil y juega el tadalafil. Muy bien, nos habíamos cuenta que es un abordaje netamente vasodilatador. Es darte vasodilatadores por donde haya, por donde podamos entrar. ¿Y a qué nos faltaría? Fuera de los vasodilatadores. Si antagonizamos a los vasoconstrictores, podríamos inducir vasodilatación. ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es el principal vasoconstrictor del cuerpo? No. La endotelina 1. Entonces, te podemos dar antagonistas de la endotelina 1. Aquí, ¿quién juega? Todos los que terminan en tentan, el bosentan. Muy bien, esto es algo que no me gustaría tener psicología nada más. ¿Cuál es el abordaje principal que se utiliza en la hipertensión de clase 2 y 3 no reactiva a de vasoreactividad? Pues se utiliza bosentan más sildenafil, ¿sabes? Y a partir de ahí vemos respuestas. Si respondes bien, si no respondes, ya te vamos poniendo otro fármaco, otro hijo. Muy bien. Finalmente, si estás en clase 4, pues aquí siempre que es mucho más potente, es otro agonista de la prostaglandina y 2, que corresponde al Eneprost. Es lo mismo, ¿no? Estimula la prostaglandina y por lo tanto te vasodilata y por lo tanto mejora la respuesta. Este ya es intravenoso, por eso es que tiene esa diferencia. Todos estos generalmente son vía oral. Ese cambio es híbrido. Muy bien, y a partir de ahí pues vemos la respuesta. Eso es lo que les he contado. Está puesto en este algoritmo. Muy bien, fíjense que es lo mismo, ¿no? Bloquear los canales de calcio, peso, alto, andamos en los receptores de reprotensina, de última, pues, si nada de esto responde, ya consideras cosas in extremis, es una causa de trasplante de hipertensión pulmonar refractaria oncológica. Y se te maneja bajo intermedio, los AREMAR, los TDP5, ¿no? Y jugaba el porcentaje más sildenafil. Si no, añades a la mezcla de los receptores de la disciplina, o cambias con un analista de la novedad central. Bueno. Vamos con el edema. Aquí hay mucha novedad, ¿no? Edema, trastorno agudo, combinación de líquido, etc. Mecanismos y causas. Entender esto requiere que nos encontremos la famosa ley de las presiones estáticas. ¿Cuál es la ley de las presiones ¿qué nos dice la ley de las presiones estáticas? Nos dice que el flujo a través de la membrana es igual a un coeficiente de permeabilidad por presión hidrostática capilar menos presión hidrostática intersticial menos presión oncótica capilar menos presión oncótica intersticial. Esto decía la fórmula. Esa fórmula de texto de memoria está masterizada. Todo el edema, desde la asitis hasta esto, se explica solo con esta fórmula. De hecho, esto es muy similar a la asitis, una banda que tiene mucho que ver ese nombre. ¿Qué cosas van a aumentar el flujo a través de la membrana? Pues cualquier cosa que suba la permeabilidad, cualquier cosa que suba la presión hidrostática, cualquier cosa que baje la hidrostática intersticial, que baje la oncótica capilar o que suba la oncótica intersticial. Bueno, si ustedes se ponen a hacer el ejercicio en sus casas, van a dar cuenta de que poniendo de valores esto y haciéndolo subir y bajar, de verdad sube. Aumenta el flujo. De verdad lo he hecho difícil. La clave es tener esto claro. ¿Por qué? Porque esto nos permite expresar todas las causas del edema pulmonar bien psicológico. La primera,
¿Qué cosas pueden aumentar el coeficiente de permeabilidad? ¿Se acuerdan qué aumentaba la permeabilidad a través de un vaso? Pues la inflamación. Claro, la inflamación, ¿no? ¿Quién juega aquí? Aquí juega el distrés. Claro, en el distrés había edema, ¿sí? ¿No? Había líquido que pasa a los alveolos, al intersticio, el neumocinto y demás, ¿no? Esto se conoce como edema agudo de pulmón no cardiogénico. ¿Qué más jugaría? Aquí también juegan las infecciones, sobre todo las neumonías y cualquier otra entidad que sea inflamatoria. ¿Quiénes pueden aumentar la presión hidrostática? ¿Se acuerdan qué era la presión hidrostática? Ya, pero ¿qué es presión hidrostática? En términos físicos. Nos hablamos de física de fluidos. ¿Qué es presión hidrostática? Es la presión que ocupa un líquido por el hecho de estar en un contenido. No. Nada más, es la presión que ocupa un líquido. ¿Ya? ¿Por qué decimos que aumenta la presión hidrostática? Porque el líquido se está acumulando, ¿no? ¿Y por qué podría acumularse el líquido? ¿Por qué podría acumularse la sangre en la circulación pulmonar? Ya. Tiene que estar obstruido, ¿dónde? Aquí adelante, ¿no? Tendrías que tener una trombosis de las venas pulmonares, pero eso es infrecuente, muy raro. ¿Qué podrías tener? Algo mucho más frecuente. ¿Quién está por delante? El corazón izquierdo. La insuficiencia cardíaca que puede producir edema pulmonar. Sí, pues, ¿no? Aquí juega la cardiopatía, aquí juega la insuficiencia cardíaca izquierda. Aquí pasa lo mismo, ¿no? El corazón no se contrae bien, por lo tanto la sangre se acumula, y si se acumula en la aurícula, se acumula en la vena pulmonar, se acumula en la vena pulmonar, y por lo tanto sube la presión. La falla cardíaca izquierda juega aquí. Por lo tanto, ¿cómo se reconoce este edema? Edema de pulmón cardiogénico. Cardiogénico. Y dentro de sus causas, pues jugarían todas las que hemos contado: cardiopatía mitral, aórtica, la hipertrófica, la rigidez y demás. Muy bien. Estas dos son las más importantes. Generalmente el edema aparece por una de estas dos causas. Y de hecho, el verdadero chiste aquí, por eso está dividido aquí, es diferenciarlas entre las dos. Esa es la verdadera importancia del tema. Las que vamos a contar aquí son menos relevantes, pero no por ello menos importantes. ¿Cómo es que disminuiríamos la presión oncótica capilar? ¿Se acuerdan de qué dependía la oncótica? Las proteínas, muy bien. Entonces, ¿cómo disminuimos las proteínas? ¿Qué enfermedades disminuyen? Sería abajo, pero ustedes van a sufrir. ¿Algo más frecuente? ¿Dónde se producen las proteínas? A ver, ¿cuál era la principal albúmina? La principal proteína que determina la presión oncótica es la albúmina. ¿Dónde se produce la albúmina? Entonces, si le pasa algo al hígado, tendrá menos presión oncótica. Pues aquí juega la insuficiencia hepática crónica. Todas las causas de cirrosis habéis por haber. Otra causa por la que tengo pocas proteínas. ¿Qué las filtro en mi riñón? ¿No? Si mi riñón, en vez de proteger a las proteínas, las está filtrando y tengo una orina rica en proteínas, pues también voy a bajar la presión oncótica, ¿no? Aquí juega el síndrome nefrótico. Ya, muy bien, son las más importantes, estas contribuyen, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Cómo puede bajar la presión hidrostática intersticial? Esto generalmente aparece en las descompresiones súbitas de un neumotórax o de un derrame pleural. Yo que sé, estamos de golpe, ¿no? Haciendo las punciones y demás, y al hacer eso bajamos la presión hidrostática, la presión intersticial, perdón. Por lo tanto, si baja, aumenta. Y por último, ¿cómo podría aumentar la presión oncótica intersticial? ¿Cómo podríamos tener más proteínas en el intersticio? Cuando le pasa algo a los linfáticos, ¿no? Los linfáticos normalmente devuelven todas las proteínas a la sangre venosa. Aquí juega
estos 3 meses? Pulmón. Claro, pulmón. ¿Y por dónde hacen metástasis los tumores? Por los vasos linfáticos. ¿No? Entonces es lógico que si tienes un tumor ahí, que es el más frecuente del mundo mundial, pues muchas de esas células pasan por la linfa, y si pasan por la linfa la tapan, y como la tapan, todas las proteínas empiezan a acumularse aquí y vas a dejar de reabsorber el líquido a través de esos vasos, ¿no? Bueno, aquí también podrían las parasitosis y demás, pero lo más importante es que llegue a ser la patología casi no posible. Muy bien, sea cual sea la etiología, todas van a producir lo mismo, ¿no? Va a aumentar el flujo a través de los vasos sanguíneos. Bueno, va a aumentar el flujo desde la pared vascular hacia el líquido extravascular, ¿no? Y si nos acordamos, aquí habían dos elementos, ¿no? Primero está el intersticio y después está el alveolo. Entonces, ¿cuál es la secuencia del edema pulmonar? Que primero lo que ocurra que sea un edema intersticial, ¿no? El edema intersticial, muy bien, todo el líquido va a pasar a este lado. Y si tienes líquido en tu intersticio, ¿qué manifestaciones clínicas tendrías? ¿Por qué? Por la presión que va a impedir la circulación de aire o la dispersión. Por la... Ya. Hay dos mecanismos aquí. Uno muy importante ya, que se llama beso. Depositas cosas en el intersticio y no te dejan ni inspirar ni expirar bien. Trastorno restrictivo. Vas a tener un mecanismo restrictivo que va a dificultar el intercambio de sustancias, ¿no? ¿Qué más? ¿Se acuerdan qué receptores había aquí? Que también participaban en la fisiopatología de la distimia. Los receptores J. Cuando acumulas cosas en el intersticio, los receptores J mandan señales hasta el centro respiratorio y te van a inducir dos manifestaciones, ¿no? Disnea y una respiración que va a ser superficial y rápida. Bueno, superficial y lenta. Ya, muy bien. Una vez que se ha acumulado el líquido ahí, pues va a pasar a dónde. Se acumula, ¿no? Se acumula y al final llena tanto líquido que deja que el líquido pase al segundo compartimiento, al alveolo. Y en este caso vas a tener edema alveolar. Es una secuencia. Primero intersticial, después alveolar. Una vez que se ha vuelto alveolar, pues el líquido pasa a la vía aérea, aquí. Y como pasa a la vía aérea, ¿dejará que el aire entre y salga libremente? No, por lo tanto te va a producir un mecanismo obstructivo. Y recordamos que los mecanismos obstructivos sobre todo se comprometen en la fase expiratoria. Ya, ¿qué más? Vas a tener una gran cantidad de líquido que está alrededor de tus vasos, ¿no? ¿Cómo creen que sea la difusión por aquí? ¿Muy bueno o muy malo? ¿Por qué? ¿Cuál era la ley que nos explicaba eso? La ley de Fick, exacto. ¿Qué va a ser la ley de Fick? La difusión es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Si tienes líquido aquí, pues, por lo tanto, altera la difusión. ¿Y esto qué te va a producir? Va a producir hipoxemia. ¿No sentí? ¿No? Hipercambio. Y recordamos que el hipercambio después se compensa a través de estimular quimioreceptores periféricos, de nota que aumenta la frecuencia respiratoria y se termina produciendo normo o hipocambio. Ya, muy bien. Y todo esto se junta para explicarnos la alteración de la ventilación, ventilación y difusión. Yo creo que es bastante deductivo, ¿no? Porque ni siquiera te llega mucha sangre y tampoco vas a ventilar bien. Por lo tanto, tienes que tener una alteración en este sentido. Ya. ¿Qué más? Todo este líquido se está acumulando, ¿no? Mucho líquido pasa a la vía aérea y como pasa a la vía aérea, estimulará el reflejo de la tos. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran las zonas que estimulaban el reflejo de la tos? Vas para allá a la vía aérea. Entonces, si estimulas esto, vas a tener tos. Muy bien, una tos que tiende a ser seca o productiva. Seca, pero tiene que ser productiva, exacto. Es un fenómeno por depósito de líquido, no es significativo. Tienes depósito de líquido, por lo tanto vas a tener tos que en cierto modo es productiva. De hecho, ¿se acuerdan cuál era la tos clásica del distrés?
Era una flor rosácea, ¿no? Con un escudo rosado, en cierto modo amonalado, que suele ser la expulsión de las membranas hialinas que habíamos dicho que participaban en la fisiopatología de dispesia. Silencio. Ok, listo. Disnea, todos y demás. Todo esto desde una explica bastante todo. Ya, en la auscultación, ¿qué notaríamos? ¿Qué tenemos? Líquido más aire. ¿Qué contaríamos? Si pasa eso, tiende a dominar el estómago de arriba. Rompus. ¿Ya? Habría rompus, ¿por qué? No, por la verdad no. ¿Por qué rompus? Porque hay un componente obstructivo. Recordemos que el rompus es la manifestación de la obstrucción de la vía aérea. ¿Cómo se llamaba con líquido? Claro, crepitantes, ¿no? Rompus, crepitantes, las grandes manifestaciones que van a tener a las osculaciones de así. Ya. Muy bien, ya, silencio. Aquí está la plaquita, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan qué observábamos aquí? Ahora siempre, ¿no? Aumento de la trama, etc. Pero ¿qué nos están señalando las flechas? ¿Qué eran estas líneas? Hallazgo clásico de la radiografía de la vamos a 15 veces. Ya, no se puede. Las líneas de Kennedy. Claro. Ahora yo creo que entienden por qué líneas de Kennedy. ¿Qué son las líneas de Kennedy? ¿Qué son estas líneas? ¿Qué están diciendo? Estamos acumulando líquido en los espacios interalveolares. Esto que hemos visto aquí, depositarse líquido aquí, en la radiografía se mira como línea de Kerr. ¿Ya? Y las líneas de Kerr pueden ser de tres tipos, ¿no? A, B y C. ¿Cuáles eran las líneas A? Hipertensión. ¿Cuáles eran las B y cuáles eran las C? ¿Cuánto miden? Sí. AB, nada más AB. Sí, no vi sí. Ay, sí. Yo solamente había AB, la red y la de. No. Parce que eran periféricas. Las A son perineales, son aquellas que nacen desde el hilo pulmonar. Estas vienen de la periferia hacia el centro, estas son las líneas B. Y las líneas C eran las que se contaban al medio. Bueno, actualmente las líneas C ya están descalificadas, son en realidad líneas B, solamente A y B. Pero no se apagan. Las B son periféricas, las A son centrales. En síntesis, las centrales de periféricas. Muy bien, ¿qué más tendríamos? Fíjense cómo está el componente vascular. ¿Cómo están los vasos? ¿Están simétricos? No. Hay una clara simetría entre los vasos derechos y los vasos izquierdos. Lo cual también suele ser indicativo de la vea pulmonar. Ok. Listo. Y aquí tendríamos la tablita de comparación entre los dos, ¿no? Yo creo que es bastante evolutivo entender esto. A ver, el tema cardiogénico, ¿qué tipo de líquido nos produciría? Un trasudado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles eran los mecanismos de los trasudados? Aumento de la presión hidrostática. Y cuando aumenta la presión hidrostática, ¿qué tipo de edema teníamos? Edema pulmonar cardiogénico. Características de un trasudado, muchachos. ¿Ya? ¿Tienes rutinas? ¿Trasudado tiene rutinas? No tiene rutinas. Ya, muy bien, claro. Porque en qué momento hemos dicho que las proteínas se filtran, ¿no? Si es que estás aumentando la presión hidrológica, se sabe puro líquido. Entonces, es un líquido claro, con una densidad baja, una poca cantidad de proteínas y una poca cantidad de células. Son sus grandes hallazgos en la parte morfológica. En cambio, si aumenta la permeabilidad, ¿qué tendrías? Exudado. ¿Qué le caracterizaba el exudado? El líquido. Exacto. Rico en proteínas, rico en células, cambio en su consistencia y demás. ¿No? ¿Por qué? Porque aumenta la permeabilidad. Fíjense que la permeabilidad multiplicativa. La permeabilidad es un factor bien importante, sobre todo porque tiene un por aquí. El por siempre puede más que el máximo.
Entonces, cuando sube la permeabilidad, se alteran, o más bien se filtran todos esos componentes. Muy bien, la redistribución de la circulación, ¿no? Esto sí pasa en el cardiogénico. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, el corazón izquierdo va a ser el que está trabajando mal, ¿no? Y como trabaja mal, hace que la sangre no retorne de manera adecuada. Por lo tanto, se distribuye de una manera predominante en los ápices versus las bases. Lo cual no pasa aquí, porque aquí el problema está en el pulmón en sí mismo, está en todos los vasos, no aumenta la permeabilidad. Y finalmente la presión en la arteria pulmonar. ¿Por qué estaría elevada en el edema cardiogénico? Por tóxicos. ¿Es verdad? Claro. Y la presión sistólica. Cuando es cardiogénico, si no es cardiogénico, tiene que subir, porque tu problema es una permeabilidad. Esas son cosas bastante lógicas, solamente que se ven integradas dentro de un contexto. Muy bien, esto es lo mismo que hemos contado, solamente que ahora es secundario a cardiopatía. La confusión pulmonar pasiva. Bueno, la acumulación sanguínea en los vasos por incapacidad de represión del corazón izquierdo. Ya, sus causas, pues, de mismo nombre lo dice, ¿no? Cualquier cosa que le pase al corazón izquierdo te va a producir confusión pulmonar pasiva. ¿Y quiénes juegan aquí? Las valvulopatías, la estenosis mitral y la disminución de la contractilidad de la distensión del ventrículo izquierdo. Bueno, su fisiopatología es muy similar, ¿no? Vas a tener dificultad para la intercambulación, pero dificultad para la ventilación, vas a tener disnea, mecanismos ya escritos, los mismos. Tos seca, ¿por qué en este caso tendrías tos seca? Porque la congestión pulmonar pasiva, el líquido que se acumula, afecta vasos y afecta intersticio, pero no pasa a los alveolos. Como no pasa, solamente tiene un componente irritativo, y al ser solo irritativo te va a producir tos seca. Y en algunos casos te produce hemoptisis. ¿Por qué? Porque al final estos vasos están tan congestionados, están tan llenos de sangre, están tan dilatados que se rompen. Y si se rompen, toda esta sangre filtra hacia el alveolo. Y si filtra hacia el alveolo, se expulsa en forma de hemoptisis. Es un hallazgo infrecuente, pero que cuando ocurre es algo menos subjetivo de una congestión pasiva. Ya. Histología, ¿no? Una placa que nada se observaría en una forma de constitución pasiva. Bueno, como pueden deducir, la principal causa de esto va a ser la insuficiencia cardíaca izquierda. Y es ahí donde se observa una célula que era característica. ¿Se acuerdan qué célula señalaba la toxina pulmonar pasiva? La célula de la insuficiencia cardíaca. Así se llamaba. El macrófago alveolar que ha fagocitado en microcito. Muy bien. En la placa proteica de intersticial permanente. El tratamiento de esto, ¿cuál sería? Tratar la cardiopatía. Necesitas la cardiopatía, bueno, mejor. Listo. Y si tienes mucha sobrecarga, pues te ponemos un diurético. Y finalmente tenemos al embolismo pulmonar. Bueno, esto es más sencillo todavía. A ver, ¿qué es un embolia? Llegamos desde las bases. Diferencia entre embolia y trombosis. Embolia se quiere con trombosis se va. Ah, no. Y la trombosis se quedan seguidos. Ya, más o menos. ¿Tienen algo más? Ya, ok, sí está bien. La trombosis es la obstrucción de un vaso del sitio donde se forma el coágulo, ¿no? En cambio, el embolismo es la obstrucción a distancia del sitio donde se va a formar. Bueno, el embolismo pulmonar va a ser básicamente una obstrucción por una masa sólida. Su principal causa, ¿cuál va a ser? El TEP, ¿no? El tromboembolismo pulmonar. ¿Qué está diciendo el nombre? ¿Cuál es la causa? La causa es un trombo. Muy bien, el trombo. Y hablar de trombos implica hablar de una triada, ¿no? ¿Qué fue la famosa triada de Virchow? ¿Cuáles eran las cosas de la triada de Virchow? Ya, disfunción endotelial. Muy bien. Tenemos tres componentes aquí. Triada de Virchow, juega estasis sanguínea, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad. Ahora sí, vamos a dar causas de cada una de esas. Estasis sanguínea. ¿Qué etiología es una negra? Estasis sanguínea.
de manera prolongada en posición sedente, en posición sentada y demás. Aquí van los trastornos de la movilidad. ¿No ves? ¿No? Si estás internado, si tienes problemas motores, todos esos problemas. Causas de disfunción endotelial. ¿Qué enfermedades por ejemplo? Causas no son nada, van a doler por aquí. ¿Cómo es bien? No. Nada, la diabetes juega ¿qué más? El tabaco, la hipertrigliceridemia, la arteriolosclerosis, todas esas patologías endoteliales juegan aquí. ¿No? Muy bien, y finalmente la hipercoagulabilidad, ¿no? ¿Quiénes juegan ahí? Entidades. ¿Cómo es? Se vienen dos tipos, ¿no? Aquí tenemos causas genéticas y causas adquiridas. Genéticas, ¿quién nos juega? Factor 5 de Leydig, déficit de antitropina 3 y dentro de adquiridas rutina C. No sé, rutina C juega dentro de genéticas. Adquiridas, ¿cuánto jugarían? El embarazo juega, claro. El consumo de anticonceptivos orales, afetamina de estrógenos. ¿Qué más? El cáncer, claro, los cánceres son ejemplos típicos de entidades procoagulantes, ¿no? Sobre todo, ¿qué cánceres? ¿Cuáles son los más coagulantes? Los adenocarcinomas mucinosos, ¿no? Porque la mucina, como el nombre indica, no es como el moco, y hace que las cosas se peguen, pues estimula la adhesión de los plaquetas entre sí. ¿Qué más? Aquí también tendríamos algunas trombopatías y demás. Ok. ¿Será la única causa? Bueno, es importante, ¿no? Porque, ¿se acuerdan cuál es el principal origen de los émbolos que llegan al pulmón? Porque como hemos visto, el coágulo se tiene que ver formado en otro lado, ¿no? Por eso se llama embolismo. ¿Dónde se forma? Claro, esto comienza como una trombosis venosa profunda, ¿no? ¿Y dónde se forman los trombos? En la trombosis venosa profunda. ¿En qué vena se forman? En las safenas. Safena menor o safena mayor. Mayor, no tampoco. Si se acuerdan, los circuitos superficiales no producen embolismos, producen insuficiencia valvular. Las trombosis profundas, circuito de la poplitea. Circuito de la poplitea. Todos femoral. Ya. El chiste es que no tienes un miembro inferior, bastante delgado. El émbolo se forma aquí, en el miembro inferior, ¿no? Asciende a través de la vena cava inferior, llega al corazón y del corazón pasa a aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, llega al pulmón y una vez que ha llegado al pulmón lo tapa. Y si lo tapa, listo, tromboembolismo pulmonar. No tiene mucha novedad. ¿Qué era la embolia paradójica? ¿Esto por qué no produce ictus? ¿Dónde se formaban los émbolos del ictus isquémico? Porque el ictus isquémico también se da el émbolo. ¿Dónde se formaban? En la aurícula izquierda, ¿no? La fibrilación auricular. Bueno, ¿cómo podrías tener un ictus secundario a un émbolo venoso? ¿Cómo es que este émbolo puede llegar aquí? Hasta el polígono de Winter. Porque lo habitual es que llegue hasta el pulmón y aquí se filtre, ¿no? Aquí se aclare, ya no sigas. ¿Cómo puede llegar aquí? ¿Color? Ya, muy bien, exacto, por una comunicación interauricular, ¿no? En este caso con sentido inverso, con el efecto disemétrico. Entonces, esto generalmente aparece en el contexto de las cardiopatías congénitas. Eso se llama embolia paradójica. Ok, ¿es la única causa de embolia pulmonar? No, porque hay causas más de embolia. ¿Cuáles son las otras causas? ¿Puedes tener embolias grasas? Claro, aquí puede haber embolia grasa. ¿Cuál era su causa? No. Eso se llama ateroembolia y es diferente.
Cuando la placa aterosclerótica se rompe y migra, y actúa como un émbolo. ¿Cuál era la principal causa de la embolia grasa? La fractura de huesos largos. Claro, ¿por qué? ¿Qué tiene un hueso largo en su diálisis, en su cavidad medular? Vamos a anatomía, que no nos lo entienden. Tiene una ósea amarilla, tiene grasa. Tiene la más fuerte. Tiene una ósea amarilla. Si te partes el fémur y además estás inmovilizado, pues es lógico que esa misma ósea amarilla viaje en tus vasos, suba y te produzca necrosis pulmonar. Ya. La embolia grasa, la arterioembolia, ¿qué más? La embolia del líquido amniótico. ¿Cómo se para esto? Embolismo del líquido amniótico. Eso es mortal, ¿no? La gente se muere. No. ¿Cuál? Causas. No, debes hacer los últimos. Líquido amniótico. Causa. Rotura uterina. Abrupto placentero, experimento con rotura de placenta. Trauma durante el alumbramiento. Ya. ¿Qué más? La embolia aérea, ¿no? O la embolia gaseosa. ¿Cuál era su causa? Si agarramos una jeringa y te metemos y entra con aire, ¿tú puedes producir embolia gaseosa? Sí. Sí, puede ahí. Pero no somos habituales. ¿Cuál sería la más común? ¿Cuál es la principal causa de embolia gaseosa? Los cambios súbitos de altura, ¿no? El buceo a profundidades muy bajas o volar a alturas muy altas, ¿no? Aquí jugaba el nitrógeno, que y demás. Bueno, los cambios súbitos de altitud. Ok, ahora tenemos a los otros. Aquí podríamos tener embolias tumorales, embolias parasitarias. Es muy raro, por poder puede haber, pero es muy raro. ¿Está? Es raro, extremadamente raro, pero por poder puede ser, ¿no? Y demás. Ya. ¿Qué nos va a producir un té? Bueno, lo de siempre, ¿no? Si buscamos un vasito, llega nuestro émbolo y dotado. ¿Qué alteraciones tendríamos? La primera, ¿no? Isquemia. Le pasa lo mismo que al hígado, ¿no? Tiene doble vascularización y se están obstruyendo las ramas de la pulmonar. Su irritación utiliza de las arterias bronquiales, vamos a la boca. ¿Cómo es? Habrá una alteración ventilación-perfusión, ¿sí o no? Sí, pues, ¿qué dice el nombre? Ventilación, perfusión. Si estás tapando el vaso, ¿cuál se altera? La perfusión, ¿no? ¿Qué se llamaba esto cuando tienes zonas bien ventiladas pero mal perfundidas? Zona muerta, no. Espacio muerto. Espacio muerto. Muy bien, te creas un efecto espacio muerto. ¿Y cuáles eran las consecuencias del efecto espacio muerto? Consecuencias del efecto espacio muerto. ¿Qué produce? Lo mismo. Tiene doble vascularización. Los infartos pulmonares son rarísimos. Son raros porque están doblemente vascularizados. Muy bien, va a haber disnea, ¿no? Las ventilaciones son todas con otra extensión vascular. Ya lo hemos contado. Ya. ¿Qué más? Si se está depositando un émbolo aquí, subirá la presión. Sí, ¿no? Lo hemos contado aquí. Sube la presión. Si sube la presión, ¿qué vas a tener? Repercusiones sobre el ventrículo derecho. Por lo tanto, vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho y esto puede terminar en un. Depende, ¿no? Si es que es muy agudo, te puede producir un shock cardiogénico derecho. O si no, te puede producir, si es que es crónico, un corto pulmonar. Un corto pulmonar. Muy bien. ¿Qué más? Su clínica. ¿Cuál es la clínica del TEC? Nada de video. ¿Qué es para lo identificar más o menos? No soy más. La clínica la podríamos dividir en dos. Se dividiría en los signos y los síntomas Ese es este. más frecuentes y los más específicos.
Por ende, los menos comunes. ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes del T? Ojo de mapache. Pero Sí, eso de pasa en mapache. ojo de mapache. Sí, de mapache. No, ese es el ojo. Pero eso no se lo parece. Muy bien. Ay, no, ahí creo que está. sí, no, no, ¿Y no. cuál sería lo más Pero es específico, mapache. lo más sugestivo? Sí. Cuando la disnea es de inicio súbito, asociado a dolor torácico y poco más. ¿Qué otra cosa más tenemos aquí? ¿Qué otro poco más? Dentro de los signos, ¿cuál es el signo más frecuente que puede haber? Dos. Nada más. Y lo más específico, pues que esta tos sea hemorroide. Tos con hemoptisis. Lo cual es bastante infrecuente. ¿Por qué? Porque si tienes hemoptisis, ¿en qué tendrías que pensar? En infarto pulmonar. Aquí ya, esta sería una complicación en realidad del tema. No es habitualmente. Cuando se presenta, suele presentarse. Muy bien, ¿qué otro signo más tendríamos? En la auscultación aparece un signo bien característico, ¿no? El desdoblamiento del segundo ruido, L2. ¿Se acuerdan de qué dependía L2? ¿Dónde salen los ruidos cardíacos? Ah, sí me gusta, ¿no? ¿Y dónde sale el segundo ruido? Nada, no eres el fatal, hay que repasar. Y te pasas todo cardio. Cardio es mucho, que es muy fisiopatológico. Cardio sí es. Es fisiopatología pura y dura. Bueno, son los ruidos. Son 4 ruidos. ¿Cuándo aparecen los 4? Normalmente, patológicamente, y sus variantes. Ya, ¿pero de qué va a tener? Áptico pulmonares. Lo habitual es que se cierre primero la óptica pulmonar, ¿no? Y el desdoblamiento se cierra primero en el desdoblado. ¿Por qué? Porque hay una entración. Por eso es que hablas de un ruido desdoblado. Ya. En la gasometría, ¿qué creen que veríamos? Muy bien. Censo público. Ya, muy bien. Hipoxemia. Hipoxemia. ¿Había hipercapnia? ¿Sí o no? Sí. Oh, creo que... Acuérdense cómo se compensaba el efecto espacio-muerte. Con hiperventilación, y si hiperventilas, disminuyes la PCO2, y si bajas la PCO2, tiendes a la hipocapnia. Por eso es que aquí cosas con hipoxemia más hipocapnia. No hipocapnia, más hipocapnia. Ya, en la placa. Bueno, en la placa, ¿cuáles eran los signos clásicos? A ver, nos acordaremos. Aquí están. Volvemos a diagnóstico por imagen. Interpretación de la placa de tórax. ¿Qué signos ven ahí? Esto es un tema. Esto es muy raro de ver, pero así con los dos signos, inclusive 3, están ahí. A ver, ¿qué vemos aquí? Aire. Pero en términos radiológicos, saca la placa y luego a ver si no hay. Ya. Son las de hiperclaridad pulmonar, ¿no? Fíjense que en este caso tenemos hiperclaridad que se debe al acúmulo de aire y vemos la trama vascular. ¿Ven vasos por aquí? ¿Ven esto? No, una zona de oligoemia. ¿Qué signo era este? El signo de Westermarck. ¿Cómo era ese signo? Westermarck. Justamente el Westermarck es una muy buena representación del efecto espacio muerto, ¿no? No te llega sangre, por eso es que ves oligoemia, pero por otro lado tienes mucho aire, por eso es que lo ves así tan oscuro, con una zona de hiperclaridad, muy ventilada. Es una muy buena representación del efecto espacio muerto. Ya, ¿qué más? ¿Qué es esto? ¿Cuál era el otro signo clásico del tema? La joroba de Hampton. Yo no conocía. Ya, la joroba de Hampton es lo opuesto, ¿no? Es una zona radiopaca, de forma triangular, con aspecto de cuña,
cuya base va a ser periférica y su vértice va a ser central. Y que nos está indicando la zona en la cual ha ocurrido el T. Fíjense que vemos por aquí una proa o por aquí hay otra, ¿no? ¿Qué más veríamos? Veríamos una ligera elevación de una de las bases del diafragma, ¿no? En este caso, ¿cuál está elevada? ¿Cuál de los diafragmas está elevada? La derecha. La izquierda. ¿Qué más veríamos? Una anomalía en la distribución de la trama vascular, ¿no? Fíjense que hay una cierta distribución del flujo. Vamos a ver el flujo que vemos en la zona iliaca, sobre todo que vemos en la zona. Ya, son hallazgos bastante inespecíficos. Generalmente, ¿qué creen que se mide? Nada, generalmente no alcanza nada. Pero tener esto está también sugestivo de tener un eco. Ya, ¿qué veíamos en el ecocardio? Podemos ver la hipertrofia ventricular, ¿no? Sobre todo en el contexto de un crónico, cuando la enfermedad se ha aparecido en el clínico. Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos este es vital. ¿Qué era el dímero D? No podemos hablar del TEM si no hablamos del dímero D. Pues que el dímero D es un derivado, más bien es un resultado de la fibrinólisis. ¿Qué era la fibrinólisis? ¿Qué es la fibrina? ¿Para qué se? ¿Está por plaquetar? No. ¿Por plaquetar eso? Ya. Entonces, recordamos que el dímero D se libera cuando está ocurriendo fibrinosis. ¿Qué es la fibrinosis? La degradación del coágulo de fibrina. Si se acuerdan, la hemostasia tiene cuatro fases, ¿no? Vasoconstricción, hemostasia primaria, hemostasia secundaria y resolución del coágulo. En esa última fase es donde liberas dímero D. Por lo tanto, ¿cuándo tendrías dímero D alto? Siempre que estés degradando un coágulo. El dímero D se eleva cuando tienes fibrinólisis. Te está diciendo, solo se eleva cuando tienes un coágulo en un pulmón. No. Perfectamente puedes tener un coágulo en tu miembro inferior de tu sapena y también tener dímero D alto. Puedes tener un coágulo en tu cabeza y también tener dímero D alto. El dímero D solamente sirve para ver si estás destruyendo coágulos o no. Por eso es que el dímero D no diagnostica nada. Esto de por sí no sirve para diagnosticar nada. ¿Dónde está su verdadero valor? Tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Se acuerdan qué era el valor predictivo negativo? Ahora nos vamos a epidemia. Tercer semestre. ¿Se acuerdan todas las tablas? Sensibilidad, especificidad, valores predictivos. Es la capacidad de que en una muestra, cuando te dé negativo, tú asumes que es un verdadero negativo. Es decir, que si te dice no es muy probable que no sea, este es. Pero si te dice sí es, porque este solamente sirve para descartar cosas. Entonces, y ahorita vamos a considerar todo esto. Muy bien, el verdadero estudio madre aquí es este, la placa helicoidal, la angiotac. Muy bien, ya vamos a ver cómo se junta todo esto en el algoritmo diagnóstico del TEM. Vamos a borrar esto. Pero esto era un poquito de la pierna. Esa pierna no se ve nada. Ok, entonces, sácame un poquito. Vamos a ver. Ya, muy bien. Ya, ¿Qué nos dice? Ya se dice. ¿Qué nos dice el algoritmo diagnóstico del TEM? Primero, empiezas con sospecha clínica. Te planteas si es que es o no es TEM. ¿Y cómo te planteas si es o no es? Pues con la clínica. Va a ser lo que guíe tu diagnóstico presuntivo. Muy bien. Aquí tendrías dos posibles situaciones. ¿Tu paciente está estable o está inestable? ¿Inestable desde qué punto de vista? Desde el punto de vista hemodinámico. Inestable hemodinámico, estable hemodinámico. ¿Cómo definir
medimos un paciente inestable hemodinámico? Acuérdense de su clase de shock. ¿Cuáles son las principales variables para hablar de inestabilidad hemodinámica? Y eso cómo se mide. Con la presión arterial, hipotensión. Claro, el principal marcador de inestabilidad hemodinámica. Una sistólica por debajo de 90. Tener marcadores de hipertensión celular, o caídas súbitas. Bueno, si estás inestable, no nos pensamos mucho, conocemos mucho la cabeza. El algoritmo de Hansen te dice: hazme una angiografía. Está basado en los ejemplos de Harrison, países grandes donde tenemos chicos para hacer cosas. Y aquí puedes tener dos resultados, ¿no? Si es, pues lo tratas. Si no es, pues no lo tratas, no buscas una causa. Buscar otra etiología. Ya. ¿Qué pasa si estás estable hemodinámicamente? Pues aquí depende, ¿no? Depende de si tienes una baja o media probabilidad pretest o si tienes una alta probabilidad pretest. ¿Y se acuerdan de qué test hablamos cuando nos hablamos de probabilidad de tener dosis que no se profunden? La escala de Wells, exacto. Aquí es donde juega la famosa escala de Wells. ¿Se acuerdan la escalita de Wells? Está representada son ítems, ¿no? Básicamente hay calculadoras para eso. Te pones a mirar qué tienes, si un 60 o se puede pulmonar y demás cosas. Al final te sumamos todos los puntos que tienes y si tienes alguno de esos valores, pues entras en una categoría de riesgo alto, medio, bajo. ¿Ya? Estos parámetros salen de aquí, de la escala de Wells. ¿Ya? Si tu probabilidad es alta, ¿qué te vamos a hacer? Te vamos a pedir un dinero, ¿eh? No, pues porque tu probabilidad ya es alta, ¿para qué vamos a descartar eso? Angiotaquia entrada. Que si es positivo, muy bien, claro. Que no es, muy bien, pues buscas otra teoría. Ya. En cambio, si tienes una baja o media probabilidad pretest, aquí sí te vamos a hacer el dímero D. Como les digo, el dímero D solamente sirve para descartar. Si te dice si es, bueno, si te dice dímero D alto, pues en este caso vamos a plantear como etiología en T. Y te vamos a hacer un angiotaquia. Y lo mismo, si el angiotaquia es tratamiento, si no es, no tratamiento. Buscar otra cosa. En cambio, si el dímero D es normal, o está disminuido, pues no es. Buscar otra causa. Hace falta que en todo este algoritmo, el único punto de acuerdo al dímero D es aquí. Solamente sirve para eso, para descartar si es o no es punto. Si no es, pues no te corta mucho la cabeza, pero si está elevado tampoco te dice si es o no es puntero. Por eso siempre tienes que apoyarte en este elemento. Ya, y una vez que lo has diagnosticado, pues lo que te toca es tratar. ¿Por qué lo tratas? El tratamiento también va a depender de si estás estable o inestable hemodinámicamente. Entonces, tienes tu diagnóstico de TPH. A ver, nos preguntamos si estás estable o si estás inestable. Si estás estable, pues vamos a tener dos posibles conductas, que van a depender básicamente de un parámetro. La anticoagulación está contraindicada. Bueno, ya llevan anticoagulantes en farmaco. No, bueno, ya no van a llevar. Se me da cuenta de que la anticoagulación tiene miles de contraindicaciones, incluso relativas. Si tienes alguna de ellas, pues te ponemos anticoagulantes. No, pues porque está contraindicada, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se pone un filtro. Filtro de vena cava inferior. ¿Por qué creen que ponemos un filtro de vena cava inferior? ¿De dónde vienen los símbolos? De abajo. Entonces, si le pones un colador en la vena cava, los símbolos cuando quieran subir ya no van a poder, se van a quedar atorados aquí. Y te van a producir mucha menos lesión de lo que producirían si llegan al pulmón. Ahora, si no está contraindicado, ¿qué hacemos? Aquí sí, no tenemos anticoagulantes. ¿Qué anticoagulantes tenemos? Bueno, marina. Es un muy buen anticoagulante a largo plazo, pero en el momento agudo se utiliza
heparina de bajo peso molecular. Todos heparina no fraccionada. Hasta que se acuerdan cómo se hace seguimiento de heparina. No lo lleva. Bueno, se controla con un marcador que es el INE. ¿Recuerdan qué era el INE? Es otro marcador que te dan los coagulogramas. El índice normalizado internacional. Generalmente anticoagulas se te dan un INN de 2 a 3, a partir de ahí lo manejas. En cambio, si está inestable, pues aquí no vas a anticoagular, no tienes tiempo para hacer esto. Entonces te preguntas, ¿la fibrinólisis está contraindicada? Lo mismo, esto tiene contraindicaciones relativas y absolutas, van a mirar. Si sí está contraindicada, bueno, primero ponemos, si no está contraindicada, pues súper, ¿no? Fibrinólisis. ¿Y con qué se fibrinoliza? Eso ya les debe sonar, nos vamos aquí. Recuerden que el estreptococo produce un compuesto que es fibrinolítico y que después se ha convertido en un fármaco sintético. El tenecteplase, el alteplase, todos esos juegan dentro de esta familia. Muy bien. En cambio, ¿qué pasa si sí está contraindicada la fibrinólisis? ¿Qué hacemos? ¿No? Y en ese caso, ¿qué hacemos? Estamos con un catéter y te desobstruimos como buenamente podemos. Eso se llama tromboembolectomía. ¿Qué es eso? Terminología. ¿Qué quiere decir eso? Dicotomía. Ya, abrir, cortar. Ya, cortar. Cortar, retirar el trombo y el émbolo, ¿no? Básicamente eso es tromboembolectomía. Una de dos, ¿no? Respuesta, porque aquí estás inestable, aquí si no te tratamos te mueres, literalmente. Si sí respuesta, bueno, juegas a este lado. Si no respuesta, tromboembolectomía, sí o sí. Aquí sí o sí hay que entrar por máquinas para retirarte el tiempo. Ya, si era respondido, súper, lo ponemos lo mismo, ¿no? Anticoagulación contraindicada. Si sí está contraindicada, podemos surgir. Si no, se anticoagulamos. En general, lo ideal al momento de anticoagular esto es empezar con los ACOs. Los ACOs son los anticoagulantes orales de acción directa, o los NACOs, los nuevos anticoagulantes orales. ¿Qué blanca eres, Corio? De nuevo, si no tiene nada, porque se puede tener 2000. Acá me se llama los ACOs. Ya, silencio, ¿qué juega ahí? Es Rivaroxaban, el Apixaban, el Dabigatran, inhibidores del factor 10, del factor 2, de la proteína. Son fármacos muy buenos y muy seguros.